tromboembolismo pulmonar. Bien, trombo, coágulo, émbolo, parte de un coágulo que se desprendió en el pulmón. ¿Qué significa esto? Que a nivel de la vasculatura del pulmón puede lesionarse el endotelio se lesiona, y si se lesiona el endotelio, se genera un coágulo. Se va a empezar a formar un coágulo. Cualquier cosa que lesione el endotelio vascular, me va a generar trombo. Bien. Suerte tuya es que la formación de trombos por lesión del endotelio vascular es muy rara, ¿sí? O sea, el trombo local solamente es el 10%. Entonces, cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar, en realidad estamos hablando de dos cosas, ¿no? Un coágulo que se empieza a formar de forma local en el pulmón por daño del endotelio, o un pedazo de coágulo, pedazo de trombo que vino de otro lugar, se llama émbolo, y que se atoró en el pulmón. ¿Cómo es que vino de otro lugar? Sobre todo en las venas de miembros inferiores. Tienes una enfermedad que se llama trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Ahí estás formando tus trombos. Uno de esos se rompe un pedacito y se va por las vena femoral, vena ilíaca, vena cava inferior, se mete al corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, y el coágulo se dispara por la arteria pulmonar y se mete. Y en cualquiera de las ramas de la pulmonar dentro del pulmón se enclava. Y obviamente si es un émbolo más grande, se va a enclavar de repente en el mismo tronco de la pulmonar, y eso da un tromboembolismo pulmonar masivo, ¿no? O en una de las dos ramas principales de la arteria pulmonar. Entonces, si obviamente el trombo o el émbolo es muy grande, la clínica va a ser peor. Nos dejamos entender. Entonces son dos etiologías. Una, que se forme un trombo en la misma vasculatura por daño del endotelio, o en el 90% de los casos, que es un émbolo que viene de una trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. Siguiendo el recorrido que te expliqué. ¿Sí? Bien. Etiología, entonces. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Existen estados y algunas enfermedades también que hacen que tu sangre tienda a formar trombos. Se les llama enfermedades trombogénicas o estados clínicos trombogénicos. Ellos son los factores de riesgo. Por ejemplo, después de una cirugía, después de un gran trauma, tienes un estado trombogénico. Si estás postrado mucho tiempo, tienes estado trombogénico, ¿sí? Que te inmovilices. Por ejemplo, hagas un viaje en bus de 20, 24 horas y no, en ningún momento te paraste y estuviste sentado en flexión 90 grados la rodilla y sufres de varices, pues lo más probable es que esta éstasis venosa y estar inmovilizado por mucho tiempo te haga formar coágulo ahí. Y le ha pasado a muchas personas, ¿sí? Que ya tienen antecedente de trombosis venosa profunda, ya incluso les iban a operar de su trombosis venosa profunda en miembros inferiores, y de pronto se le ocurrió viajar antes de, o ir a la capital para que se opere, y bueno, no siguieron las recomendaciones, o el médico no le advirtió, y se formó su coágulo, y producto de que se paró de golpe, se destruyó y se mandó un émbolo, y me hace la clínica. ¿Cuál es la clínica? Disnea súbita, taquipnia súbita. De pronto sientes un dolor en el pecho, no anginoso, ¿sí? No anginoso, no es opresivo, y te empieza a faltar el aire de forma súbita. Y se acelera tu ventilación, se acelera tu corazón también, y empieza a toser para quitar también. Toses para tratar de quitar, pero lo que no vas a quitar nada, porque es en los vasos, no en los bronquios donde está esa masa, ¿sí? Ese trombo, ese coágulo. Bien, tan fuerte puede llegar a ser la tos que te puede provocar hemoptisis. Pero lo más común, ya sabes, son tres cositas: dolor, disnea súbita y taquimnia súbita. Cáncer. El cáncer ya es una enfermedad, un estado trombogénico por enfermedad previa. Igual, el embarazo es un estado. La sepsis, ¿sí? Una enfermedad trombogénica. Síndrome antifosfolipídico, la enfermedad de la alteración del factor 5 de Leydig. Déficit de la proteína C, proteína S y antitrombina, que son proteínas, y la última antitrombina, esas tres moléculas proteínas, generan, son proteínas anticoagulantes. Si están alteradas, hay un déficit de ellas, pues se va a promover la coagulación.
Terapias hormonales, el uso de anticonceptivos orales en personas que estén predispuestas a formar. Si yo veo que estoy dando anticonceptivo oral, tengo que ver si se está formando trombos o no y retirar, porque hay pacientes que los forman y hay pacientes que no. ¿Sí? No significa que todas las que tomen anticonceptivo oral van a formar trombos. Y otras enfermedades. Entonces, factores de riesgo, estados o enfermedades trombogénicas. ¿Sí? Esos son los factores de riesgo. Clínica. Disnea súbita. Taquimnia súbita. Dolor torácico, no anginoso. No anginoso. Bien. Luego, entonces, creo que no tenemos nada por aquí. Listo. Antes de hablar cómo se aborda un paciente, vamos a ver lo que ya te había, lo que vas a ver en un futuro en datos de repaso, ¿sí? Es el llamado complejo de McGinn-White, S1, Q3, T3. Entonces, este patrón S1, Q3, T3 es una mnemotecnia de lo que vamos a ver en el electrocardiograma en tromboembolismo pulmonar. Mientras más masivo sea, mientras más grande sea, más se va a ver esto. Un tromboembolismo pulmonar leve de repente no lo tiene, pero a medida que es más la afectación, se puede presentar las alteraciones electrocardiográficas. ¿En qué derivación? En la derivación 1, de 1, y en la derivación 3. ¿Qué observamos en la derivación 1? En la derivación 1 observamos que el QRS en esta onda, que sería la onda, esta para arriba la R y esta sería la S, es la S la que está más gorda de lo normal, ¿sí? Y una S gorda, anchita, una S ancha, en la derivación 1 es anormal. Y le llamamos S1 bajo la mnemotecnia. D3, en D3 que vemos la onda Q que la aprendimos en IMA, ¿te acuerdas? En IMA Q. Esta de aquí sería la Q. Y está anchita, no debería verse así. Entonces esta Q ancha me indica necrosis. ¿Sí? Entonces, ¿en qué derivación? En la 3. Y en esa misma derivación, la onda T está invertida. Invertida con respecto a la P, pues. ¿Te has dado cuenta que la P está para arriba? La P y la T deberían tener el mismo sentido, junto con la elevación de la R, ¿no? A donde va la R, a donde va la P, también debe ir la T. Pero en este caso la T está invertida, una T negativa. T negativa, ¿en dónde? En la derivación 3. Eso significa S1, Q3, T3. Y ese es el patrón electrocardiográfico, ¿sí? Como te dije, complejo de McGinn-White, así se llama, complejo. ¿Lo apuntamos o no lo apuntamos? Como no me dices nada, no lo apuntamos. Ya verás, búscalo cómo se escribe. No dicen nada, pues. McGinn-White. ¿Bien? Así sea, complejo. Listo. Radiografía. En radiografía revisa tu curso de diagnóstico por imágenes. Estos son las manifestaciones radiográficas. Por oligoemia local, Westermann, que es el más preguntado, lo han preguntado ya. Lo van a ver en datos clave, ¿sí? Signo de Fleischner no lo han preguntado, que es el atrapamiento, el agrandamiento de un fragmento de una de las ramas principales de la arteria pulmonar. La joroba de Hampton se da en necrosis de tejido pulmonar. El signo de Paya se ve cuando la arteria pulmonar también abruptamente se interrumpe el riego sanguíneo producto del trombo o coágulo, signo de Paya. Sí, eso a revisar, sí. No es medicina interna, esto es diagnóstico por imágenes. Y listo. Ahora, abordando un paciente. Disnea súbita, taquimnia, que es la triada, taquimnia súbita, dolor torácico no anginoso, paciente con más que le sumes el riesgo de que este evento sea por un émbolo, porque tiene un estado trombogénico, o algo que ha llevado a que tú pienses, diga, ah, no, se disparó un coágulo, entonces ya, sospecha alta de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es lo que haces? ¿Lloras? No.
haces el score de Wells. El score de Wells es el que tenemos aquí a la izquierda. Este score me permite valorar el nivel de la probabilidad para que lo que le está pasando a tu paciente es por un tromboembolismo pulmonar o no es un tromboembolismo pulmonar. Eso es lo que me mide el score de Wells. Probabilidad de que sea probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Por eso es que lo tengo que hacer. Entonces, puntos. 3 puntos, punto y medio y un punto. Ahí tenemos la calificación. ¿De qué? Primero, síntomas o signos de una trombosis venosa profunda. Acá están las siglas en inglés, bórralo, porque nosotros acá le hemos puesto siglas en español. Trombosis venosa profunda. Bien, signos y síntomas de trombosis venosa, venas dilatadas, ¿sí? Dolor, ardor, la clínica o el paciente. La mayoría de pacientes que tienen trombosis venosa profunda lo saben ya. O sea, van a tener que pasar algunos años con un paciente con trombosis venosa profunda mal curada, mal tratada o no tratada, descuidada, y mi paciente de pronto empieza ya a hacer el émbolo, ¿no? Que se disparó. Rápido no se puede disparar un émbolo, tiene que haber una predisposición como tal. Y si es por una trombosis venosa profunda, entonces el paciente ya lo sabe. Por eso. Esto se resumiría en, ¿mi paciente tiene trombosis venosa profunda? Sí, ahí está, 3 puntos. Si es que no existe un diagnóstico más probable que tromboembolismo pulmonar. Es así. Si es que no hay un diagnóstico más probable que tromboembolismo pulmonar, da 3 puntos. Lo puedes redactar de otra manera, ¿sí? Porque como está redactado un poco confunde. Creo que es la traducción del inglés al español. Bien, entonces, si es que no hay un diagnóstico más probable, más lógico que el tromboembolismo pulmonar, damos 3 puntos. Bien, listo. Frecuencia cardíaca más de 100, o sea, la taquicardia, punto y medio. Inmovilización, mi paciente tuvo inmovilización más de 3 días o ha tenido una cirugía o un trauma hasta hace 4 semanas, un punto y medio. ¿Sí? Igualito acá. Tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, previas. O sea, que haya tenido antes. Antes. Previas es antes. Acá es que lo tenga. Que antes haya sufrido un episodio de tromboembolismo pulmonar o haya tenido trombosis venosa profunda y ya lo operaron hace años, ¿sí? Punto y medio. Hemoptisis y la presencia de cáncer. Paciente es portador de una neoplasia, una tumoración maligna, entonces le damos un punto. Bien. De esta forma, el score de Wells me va a puntuar. Si me puntúa menos de 2, o sea, 0 o 1 punto, es muy improbable de que sea tromboembolismo pulmonar. La probabilidad es baja. Es baja. O sea, se puede, sí, pero es muy raro, muy, muy raro. La probabilidad se vuelve intermedia cuando puntúa de 2 a 4 puntos. Y la probabilidad es casi, ya te está diciendo, es un tromboembolismo pulmonar cuando tiene más de 6 puntos, cuando tiene 7 a más. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya sé que lo más probable, hay una alta probabilidad, acá ponemos alta probabilidad, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar, pues demostrar el coágulo. ¿Y cómo demostramos el coágulo? Hacemos una angiotomografía pulmonar para demostrar el coágulo. ¿Dónde está? Y ver qué grado de lesión hay, de urgencia. Entonces, acá tenemos un reporte de angioten. Los vasos sanguíneos se van a ver blancos, porque la tinción, ¿correcto? No se llama tinción. ¿Cuál es el término? ¿Me lo hacen recordar, chicos? El contraste, ¿sí? Contraste, perfecto, gracias. El contraste se va a ver en la tomografía blanco. Entonces acá tenemos a la aorta ascendente, lo voy a poner con rojo, y esto ya parte de tu anatomía que debes recordar, ¿no? Este de aquí sería la aorta ascendente y este de aquí sería la arteria pulmonar. Arteria pulmonar. ¿Bien? Entonces, es en el interior de la arteria pulmonar hacia este lado, la derecha, en donde vemos que el contraste se desaparece y aparece una región oscura. Entonces, con amarillo lo voy a resaltar. Toda esa región oscura es el coágulo o émbolo que vino de otro lugar.
Y vemos que hacia el otro lado, en una de las ramas, rama inferior la subrama de la arteria pulmonar, de la rama inferior de la izquierda, la subrama, que es esta de aquí, vemos un trombo en esa zona. Y en la otra tomografía vemos trombo acá, vemos en el interior de esto trombo, y trombo, o sea, para que vean cómo se resaltan los coágulos o trombos en el interior de los vasos sanguíneos. ¿Eh? Entonces, eso es lo que se realiza. El gol estándar, por eso está de amarillo, el gol estándar dentro del manejo para el diagnóstico en imágenes de tromboembolismo pulmonar es el angioten. ¿Eh? Doctor, pero ¿qué pasa si la probabilidad es intermedia? O sea, yo estoy en duda, ¿no? La probabilidad intermedia, ¿qué tengo que hacer? Hay un examen de laboratorio que me dice qué grado de, o sea, si hay coágulo o no, porque cuando hay un coágulo en el intravascular, el dímero D se eleva por encima de 500. Entonces, que el dímero D esté en valores de D, que es el dímero D, o no hay dímero D, esté por encima de los 500 nanogramos por mililitro, me dice que hay trombo. Entonces, ya el score me dijo probabilidad intermedia. ¿Qué tengo que hacer? Dímero D. Dímero D más de 500, angioten. Porque con esta segunda prueba del dímero D ya la probabilidad se confirma. Entonces hay que hacer el angioten. Doctor, ¿y si es 2 puntos? Ah, ya. Si es 2 puntos, aplico los criterios para descartar tromboembolismo pulmonar. Así se llama. Criterios para descarte de embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar. Los criterios PER. Siglas en inglés, ¿sí? Criterios de ¿lo puedes apuntar acá? Aquí lo apuntas. ¿Qué es esto? Son criterios de descarte de tromboembolismo pulmonar o criterios para descartar tromboembolismo pulmonar. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es una regla de 8 criterios y que no, como puedes ver, no son puntos. Entonces, lo único que tienes que ver es si cumplen estos 8 criterios o por lo menos uno no se cumple. O sea, lo que te tienes que preguntar es, ¿todos se cumplen? Y si la respuesta es que todos los criterios se cumplen, todos los criterios se cumplen, entonces no es un tromboembolismo pulmonar. No es. Pero basta que uno no se cumpla, por eso que ha puesto, no cumple los 8 criterios. Basta que uno, puede ser 2, no importa, pero basta que uno de estos 8 no se cumpla, entonces tengo que hacer dímero D. En un score de Well menos de 2 puntos, que no cumple los 8 criterios de PERT, tengo que hacer dímero D. Y si dímero D me sale más de 500, seguidamente haré la angioten. Ese es como vamos a abordar. Y si sale menos de 500, doctor, eso no es tromboembolismo pulmonar, es muy raro que sea, así que hay que buscar otros diagnósticos. ¿Sí, chicos? Perfecto. Tratamiento. Vámonos al tratamiento. En el tratamiento del tromboembolismo pulmonar, como es un coágulo, un trombo, un émbolo a nivel del sistema cardiovascular, ¿quién se va a ver afectado? La circulación menor. La circulación que va a dar sangre a los pulmones para oxigenarse y que retorna al corazón. ¿Quién bombea esa sangre? El ventrículo derecho. O sea que si la obstrucción es muy grave, puedes generar una afectación de la fracción de eyección del ventrículo derecho. El ventrículo derecho puede estar pujando porque el tromboembolismo pulmonar es masivo. O lo puedes quedar quieto por un tromboembolismo pulmonar masivo y en el callado, en la silla de la arteria aorta, de la arteria pulmonar, perdón. Y ahí es un paro inmediato, el paciente pierde conciencia y es emergencia. Incluso ahí la probabilidad de sobrevivir es mucho menor porque es un paro cardiorrespiratorio y que si no es identificado, porque ahí no tienes quien te diga la sintomatología, ¿no? Te llega un paciente inconsciente, muchas veces no se llega a identificar porque no tienes una prueba de imagen rápida y le haces el RCP y el RCP no lo revierte. Entonces ahí tienes que dar fibrinolíticos, pero hasta que le des ya el paciente murió. Lamentablemente eso es lo que pasa con tromboembolismos pulmonares muy masivos, ¿sí? Y que estén en la raíz de la aorta, de la pulmonar, perdón. Entonces, viendo la pequeña historia que te conté, que si puede ser una afectación pequeña,
o una afectación más grande, el tromboembolismo para el tratamiento lo vamos a dividir en muy masivo, submasivo, leve y moderado, ¿no? Porque los dos más que me interesan es el submasivo y el masivo. Todo lo demás le vamos a llamar leve o moderado. Entonces, tromboembolismo pulmonar leve a moderado, leve o moderado, moderado. El tratamiento es anticoagulación. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una anticoagulación. Basta con la anticoagulación y como el coágulo no es tan grande, es pequeño, y tú tienes mecanismos anticoágulos, o sea, fibrinolíticos, se va a destruir poco a poco. Poco a poco se va a destruir y además estás evitando que sea grande ese coágulo con los anticoagulantes. Y listo, esa es la terapia, me basta. Entonces, ¿cómo yo sé que mi tromboembolismo pulmonar es leve o moderado? Me basta solo con que me diga que se tapó esta arteria, no me imagínate, solo y la demás, todo lo demás está limpio y solo está tapada. No, no. La evaluación también tiene que sumarse la clínica. Entonces, para yo decir que no es ni submasivo ni masivo, mi paciente, aparte de que la lesión sea pequeña, no tiene que haber inestabilidad. No hay inestabilidad hemodinámica. Ahora tú me preguntarás, no sé si me preguntarás, ¿y en tromboembolismo pulmonar a qué le llamamos inestabilidad hemodinámica, doctor? Dos cositas. Que haya disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? Y la principal, que haya hipotensión. Si mi paciente empieza a hacer hipotensión, está inestable hemodinámicamente. ¿Bien? Si mi paciente empieza a hacer cianosis, también está inestable hemodinámicamente. Pero los dos más importantes era que hipotensión y alguna disfunción en el ventrículo derecho. No hay ninguna de las dos. No hay ni hipotensión, no hay disfunción en el ventrículo derecho. Entonces mi paciente está estable hemodinámicamente. ¿Sí? No hay inestabilidad hemodinámica. Entonces, para ver cómo está funcionando mi ventrículo derecho, si es que está dilatado, si es que está quieto, si es que está con menor fracción de eyección, tengo que hacer después del angioten, el segundo examen es el ecocardiograma para medir la fracción de eyección del ventrículo derecho y cómo está respondiendo este ventrículo, ¿sí? Porque recuerda que el problema es en la circulación pulmonar. Por eso hacemos el ecocardiograma. ¿Para qué hacemos? Para verificar la funcionalidad del ventrículo derecho o qué grado de compromiso tiene el ventrículo derecho. Para eso lo hacemos. Entonces, ¿cuál es la terapia? Anticoagulantes. Puedes elegir heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, más warfarina, la combinación de ambos. En este caso, sí se necesita la combinación de estos dos anticoagulantes o los anticoagulantes actuales. ¿Quiénes son los anticoagulantes actuales? Los inhibidores directos de trombina o los inhibidores del factor 10 activado. ¿Quién es el inhibidor del factor 10 activado que debes tú recordar? Rivaroxaban. Son varios, ¿ah? Pero el que manejamos nosotros como médico general es el Rivaroxaban. Rivaroxaban. Creo que es con V. A ver si me ayudan. Creo que la primera es con V. Rivaroxaban. ¿Bien? El inhibidor son anticoagulantes modernos. La terapia en Perú es enoxaparina más warfarina porque está en el petitorio. Pero si tú te vas a trabajar en otros países, ya no utilizan eso para tromboembolismo pulmonar. Ya no combinan esos dos anticoagulantes. ¿Cuáles son los de elección? Rivaroxaban, que es el inhibidor del 10 activado, y el dabigatran, que es el inhibidor de trombina. ¿Sí? Entonces, inhibidor de trombina, dabigatran. Listo. Y confirmaste es minúscula, perdón, V-O-B. No, yo lo tengo que hacer. A ver. V-V. Listo. A ver. Luego, tromboembolismo subpulmonar submasivo.
Entonces, cuando hablamos de que hay un tromboembolismo pulmonar submasivo, mi paciente no tiene inestabilidad hemodinámica. No hay inestabilidad hemodinámica. No hay hipotensión, no hay signos de insuficiencia respiratoria o de cianosis, no hay parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Que es lo más grave. No hay signos de inestabilidad hemodinámica. Pero el ecocardiograma sí me reportó que hay cierto compromiso del ventrículo izquierdo. O sea, sí hay disfunción ventricular izquierdo. Ventrículo derecho, perdón. Sí hay disfunción de ventrículo derecho. Y eso se llama submasivo. Entonces, esa disfunción del ventrículo derecho, que básicamente se expresa como la disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho, o del grado de presión de ventrículo derecho que existe también, ¿es moderada o es severa? Si es moderada, la terapia simplemente es anticoagulantes, como en el caso del tromboembolismo pulmonar leve, nada más. Y si es severa, hacemos trombolisis, porque si es severa significa que hay que destruir ese coágulo. Trombolisis. Bien, si mi paciente no es candidato para hacer trombólisis, entonces embolectomía. Nos metemos por la vena, llegamos por la ilíaca, corazón, llegamos al, si es que se puede, obviamente la localización, por ejemplo, en la primera imagen que vemos, rápidamente podemos llegar. Llegamos por el corazón, por el ventrículo derecho, nos vamos por la arteria pulmonar y ahí nomás podemos hacer una embolectomía rápida. Entonces, se puede considerar embolectomía. Si no, para que no empeore, y si mi paciente tiene trombosis venosa profunda y ha sido un émbolo el que se desprendió, entonces, normalmente si se desprendió, ese trombo de los miembros inferiores va a estar desprendiendo más émbolos pequeños que se pueden ir acumulando. Esa es la explicación de por qué acá tenemos como que émbolos en diferentes, en la segunda imagen de la derecha, tenemos émbolos en 3 arterias diferentes ahí. Esa es la explicación. Probablemente se han estado primero uno, no dio mucha clínica, luego se embolizó otro, luego otro, y así. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un filtro pues, en la vena cava inferior, vena cava superior, corazón, aurícula izquierda, ventrículo derecho, perdón, derecho. Entonces, se le coloca el cirujano cardiotorácico o el cardiólogo intervencionista, coloca una malla que se llama filtro de vena cava inferior, como una rejilla acá, filtro. ¿Qué finalidad se coloca ese filtro? Para que no empee el cuadro, para que los émbolos que vengan se vayan quedando acá y no pasen, ¿sí? Por eso se coloca el filtro. Muy bien. ¿Qué hacemos con un tromboembolismo pulmonar masivo, doctor? ¿Y quién es un masivo? El masivo es el que me da inestabilidad hemodinámica. O sea, así lo definimos. Me da hipotensión, mi paciente se descompensó, inestabilidad hemodinámica. ¿Bien? ¿Qué hay que hacer? Rápidamente. Trombólisis o embolectomía, cualquiera de las dos de urgencia. Recuerda que vimos, trombólisis también hacemos en accidentes cerebrovasculares, ¿recuerda? Trombólisis también hacemos en síndrome coronario agudo, cardiopatía isquémica. Hacemos trombólisis. Y habíamos aclarado que hay criterios para no realizar trombólisis. ¿Sí? Contraindicaciones absolutas para la trombólisis. ¿La recuerdas? Por eso, si no puedo hacer trombólisis, embolectomía. Y posterior, esto es después, o sea, esto es uno y seguido, terapia anticoagulante. El paciente se va con su terapia anticoagulante. Ese es el manejo entonces que debemos conocer en tromboembolismo pulmonar, chicos. Noteo 13 aprendiendo para la vida.